Efectivamente, sí, preservar como un tesoro, y eso pasa por escuchar a los sanitarios y los expertos que están diciendo, uno, que necesitan refuerzos, que lo llevan diciendo desde hace mucho tiempo, y están mandando ese mensaje cuando vemos que se ponen todos mascarillas de que efectivamente es necesario porque están saturados. El Ministerio de Sanidad no tiene competencias para ordenar esa obligatoriedad. Lo que hará hoy es llegar y buscar un consenso para coordinar y que las comunidades autónomas, cada presidente autonómico, mande ese mensaje y esa obligatoriedad a sus direcciones generales y consejerías de salud. Por eso yo también espero que no se politice una reunión en la que solo cabría esperar efectivamente el consenso. Hablamos de Madrid, que ya hubo polémica por parte de Ayuso en diciembre diciendo que la ministra se ponía delante de una pancarta, y ahora que los ciudadanos ya, como ven la recomendación de que usemos mascarillas, igual no hay que hacerlo obligatorio. Pues en esto, otra vez, no politizar y escuchar a los sanitarios, que si dicen que es necesario, pues habrá que mandar ese mensaje. Como venimos comentando. Pero a mí me parece que el Gobierno ahora mismo lo tiene difícil y va a tener que ponerse a trabajar. Sí, efectivamente es la primera gran convalidación a la que se enfrenta el Gobierno este miércoles, que se le criticó en su día el abuso de los reales decretos. En este caso es comprensible o más comprensible porque estábamos hablando de una investidura a finales de noviembre y un mes de diciembre en el que estos 3 decretos, si los abres, tienen muchísima economía detrás. Estamos hablando de ese Fondo de Recuperación de Europa, los 10.000 millones que había que cerrar antes de cerrar el año 2023. Estamos hablando de todas las ayudas que van unidas al paquete anticrisis, que si te pones a hacer la lista es que te sale de todo, desde el transporte hasta las pensiones, los propios desahucios, las ayudas a sectores en particular, los 10.000 millones que van a comunidades autónomas, las ayudas estas al transporte, que también el 30% lo bonifica al Gobierno. Por tanto, estos 3 decretos, cada uno merece una negociación. No debería de ser malo a priori que en un Gobierno de coalición se negocie a todas las bandas, que se apuren las negociaciones. Lo que ocurre es que, claro, vincular lo que son los decretos del Gobierno con, por ejemplo, la ley de amnistía, eso te complica lo que es la normalidad de la aprobación de leyes que no tienen nada que ver con eso. Turull, en esa entrevista de ayer en El Nacional, hablaba de que de momento están en un gigante no, pero efectivamente también lo ha apuntado el Partido Popular y quedan 48 horas para negociar. Si Junts está dispuesto a aprobar 2 de 3 decretos, tienes 2 de 3 decretos. Si el Partido Popular aprueba con parte de la negociación el escudo de las ayudas sociales, el Gobierno podría ir salvándolos, porque esta votación es fundamental para la economía. Y lo último es que además, si no se convalidan, decaen y vuelven a Moncloa. Empezamos de cero con muchas ayudas que van directamente al bolsillo de los ciudadanos, la mayoría de ellas. Bueno, mientras tanto, el PP... De la ley de amnistía es lo que le interesa a Junts. A ver, es que es una votación importantísima. No estamos hablando de una ley que puede decaer y bueno, te quedas sin la ley de mecenazgo o sin las tantísimas leyes que decayeron en el mes de mayo cuando se convocaron elecciones. Es un paquete tan amplio de tantísimas medidas económicas en letra pequeña y en letra grande, que es verdad que efectivamente no solo el Gobierno, es que estaríamos en un problema si no se aprueban de alguna manera estas medidas, porque el plazo ya se te va, es que empieza de cero, ¿no? Hay que recordar en agosto cómo Junts negoció hasta el último minuto la mesa del Congreso, que conocimos esa misma mañana, 7, 8 de la mañana, pocas horas antes de la votación. Yo creo que esta semana vamos un poco a esa tensión de última hora hasta saber si el Partido Popular lo apoya y si Junts lo apoya. Y es que además las negociaciones son distintas con cada uno de los partidos, que insisto en que me parecen positivas, en que forma parte de la negociación política, y que si el Partido Popular te va a apoyar un gran decreto, puedas negociar 2, 3 medidas de las que te está pidiendo, ¿no? Y que los socios vayan también a razones de que uno, cuando pide un 100, puedas acabar negociando un 50%. Lo que pasa es que, yo por recordar un poco lo que pasaría, estos decretos, por ejemplo, el de las ayudas, ¿no?, por la inflación, la prórroga, se aprobó el día 27 de diciembre, entró en vigor el día 28, ahora, por ejemplo, pues pagamos menos por el IVA de la luz y del gas. ¿Qué pasaría si eso no se convalida? Que pasaríamos a pagar el 21% de IVA al día siguiente, porque eso dejaría de existir. El problema es que el uso de la fórmula, digo, entre otras muchísimas cosas. El problema es que el uso de la fórmula del decreto requiere de unas características, de unas condiciones, por ejemplo, la urgencia. Y hay cuestiones que están en esos decretos que son urgentes, pero hay otras que no. Y eso es lo que molesta a algunos de los socios o no socios cuyo voto es importante. El problema de la fórmula del decreto es que lo que aprobó el Gobierno en diciembre tiene 30 días para convalidarlo el Congreso, que es lo que pasa este miércoles, pero no se puede cambiar.
no se puede enmendar, no hay un debate parlamentario, porque es el decreto. Si el Gobierno lo hubiese aprobado con otra fórmula que permite a los partidos de la oposición sí, o los Juan, socios... puedes convalidarlo en el Congreso, puedes votar la convalidación y luego pedir, como se ha hecho tantas veces, que se negocie como proyecto de ley. Correcto, por lo tanto... de hecho, que se criticó a veces de sí, ustedes lo hacen así y luego no hay quien negocie. Claro, exacto, la cuestión es... Pero opciones hay, lo que hay que hacer es abrir... antes de que decaiga el miércoles, que esa sería la opción más fatídica. Claro, pero la cuestión está en que el Gobierno, si quiere contar con socios de los cuyo apoyo necesita, y con gente o con partidos que no están en ese grupo de gobernabilidad, necesita hacerlos partícipe de la negociación. Claro. No darles un decreto amplísimo en el que se toca de todo y decir, estos son lentejas. Sin negociar, ese es el problema. Y eso complica la negociación. Estas 48 horas. Claro, vamos. así que conste que la legislatura anterior, que el Gobierno lo tenía más fácil, aprobó multitud de decretos así. Multitud, siempre en el último minuto, un día con unos, otro con otros. El problema es que ahora necesita a todos sus socios. De todas formas, yo creo que cambió el 23 de junio hasta el final. Volvemos a convenir que el mensaje de Junts es político, porque el propio secretario general, Jordi Turull, en la entrevista de ayer en el Nacional, dice, no, si efectivamente esta parte de la prejudicial al Tribunal Superior de Justicia Europeo para que paralice los procedimientos, esto ya estaba antes de las elecciones. Lo que hace el Gobierno, y lo reconoce Turull, es trasladar lo que le pide a Europa, que traslade negro sobre el blanco, sobre una práctica que ya es así. Con lo cual insisto en que es político. Y de Podemos, a mí me parece bien que aprieten. Siempre hay un poquito donde apretar, y más para 5 escaños que reivindican políticas de izquierdas. Yo aquí lo que critico y que es el que tempo marcar político. Su perfil propio, es el tempo político. Es que esto igual se podía negociar cuando se estaban negociando los subsidios, y a 48 horas es tensionar mucho cuando el Gobierno está negociando con los socios más duros, los que no son progresistas, con el Partido Popular y con Junts, que efectivamente no es un partido progresista y que además está hablando también de competencias que se invaden, ¿no? Por ahí va mi duda. Claro. No es que Podemos está contra el decreto. Es que Podemos está contra una medida que ha negociado personalmente Yolanda Díaz y contra lo que no se pronunció pues cuando a lo mejor, porque cuando se anuncia puede haber efectivamente. dicho, oiga, es que se está tocando las bases de cotización con las que se calcula la pensión, con lo cual, ojo, antes de incluir en el decreto, hay un poco de cuidado. oportunismo, y a lo mejor si hubiese estado Nacho Álvarez en representación de Podemos, que es economista y un economista muy reputado, por cierto, habría negociado o se habría percatado de esto antes. Claro, Pilar, es que tenemos, ¿no? En su momento se vendió como que los pactos de investidura eran de legislatura, pero eso creo que ya ha quedado descartado. Que se está revisando un poco, ¿no? A ver, digo, porque eso es lo que se nos dijo, ¿no? Sí, que los pactos de investidura eran de legislatura, pero yo es que estamos al primer compás de la legislatura y no lo veo claro. A ver, efectivamente, el Gobierno tiene la senda de intentar aprobar, o de aprobar los presupuestos de aquí al mes de marzo-abril, que sería un tiempo, bueno, que no estaría mal para los presupuestos que los necesita de cara al año que viene y de cara a estos fondos que van a llegar. Y que el resto de socios, donde no iba a haber negociación, pues va a haber negociación. Efectivamente, cada uno va a pedir un poco de lo suyo, desde Junts hasta Esquerra y segurísimo que también desde el PNV o Bildu. Pero una cosa es la normalidad de la negociación y un poco de qué hay de lo mío con cada voto que necesitas, y otra cosa es la tensión de hacer aparentar que vas a decaer los presupuestos, que eso es sinónimo de hacer decaer la legislatura y el Gobierno. Por eso insistía tanto Pedro Sánchez en que son acuerdos un poco de legislatura para dar cierta tranquilidad a lo mínimo que son los presupuestos generales, donde aplicas todas las políticas del Gobierno y de los socios de Gobierno, porque van ahí también reflejadas. Esquerra Republicana es un caso particular, en este caso cada uno tiene su particularidad porque tiene los presupuestos en Cataluña con 33 diputados. Esquerra Republicana, que es una debilidad parlamentaria notoria, casi más, si me apuras, que la del Gobierno. Con lo cual a Esquerra le pasa lo mismo, forzará con el apoyo a los presupuestos generales y tendrá también que negociar con Junts, con los comunes, y tiene mucha negociación si Pere Aragonés no quiere adelantar elecciones y quiere, como parece que, atrasar y retrasar al final posible de 2024, porque no están las mejores condiciones para ir a elecciones. Sí, una cuestión más en torno a estas negociaciones, y es el enfado de algunos de los socios con la invasión de competencias autonómicas como consecuencia de la aprobación de estas medidas. Y eso también pone al PNV en alerta y a Esquerra Republicana en alerta.
Otra cuestión es lo que Esquerra pueda sacar en relación con la gobernabilidad de Cataluña, que como bien dice Pilar, no es cosa menor dada su debilidad parlamentaria. Pero al final asistimos a un cambio de cromos. Cada uno quiere sacar la cabeza, Podemos quiere sacar la cabeza, el PNV pronto la sacará, que quedan 40. Siempre el grandísimo porcentaje de indecisos, ¿no? Que ya veremos para dónde se decanta. Que efectivamente es alto tanto en la encuesta de hoy de 40DB como en la de... Todas, yo creo que dan que salió en La Voz de Galicia ayer. A ver, yo creo que las encuestas lo que sí dicen es que hay algo de partido y que la campaña, estos 40 días que quedan para las elecciones gallegas, van a dar que hablar por varios factores. Uno, porque ya cualquier campaña electoral es nacional, además de autonómica. De hecho, estamos viendo al señor Rueda hoy en Madrid con Feijóo haciendo campaña de las gallegas, a diferencia de lo que hizo Feijóo cuando era el presidente Casado, que se desvinculó absolutamente de la dirección nacional y de hecho quitó incluso el logo de la campaña. Era Galicia. El contexto es muy distinto y la trayectoria de cada uno es también. distinto, pero ahora el PP está incorporando el factor antiindependentista a la campaña gallega. Veremos qué resultado le da eso, que a mí me parece que le pasó a Sánchez, le pasó al PSOE en las autonómicas, que no tuvo tan buen resultado el debate nacional para unas autonómicas. Veremos. Y es verdad que la izquierda va con 4 marcas y que está un poquito más fuerte según todas las encuestas. Hay una que no sale. Hay una que ni sale la representación, pero es verdad que Sumar y Podemos tienen difícil ese 5% para entrar, que las encuestas también dicen que Sumar se queda a poquito, pero no entra tanto en Pontevedra, Lugo, Ourense, A Coruña, es decir, se la juega Yolanda Díaz, se la juega Marta Lois en estas elecciones y el Partido Socialista está un poquito más fuerte con un candidato que es más conocido que en otros comicios, los que fueron pues más débiles que en estos, ¿no? Con lo cual hay partido. Yo creo, Ana, que aquí lo importante va a ser en qué clave vais a votar los gallegos. Porque, claro, se está analizando el voto rural, se está analizando el voto urbano, que son 2 realidades absolutamente distintas. Sin recursos, Ana, pero sin un protocolo lo suficientemente eficaz. Nada. No hace falta ser una experta. Lo que estamos viendo es que ante una catástrofe pasan semanas. No puede ser que una comunidad que vive del mar, en un contexto además que es importantísimo que no haya catástrofes medioambientales, estemos hablando de semanas, del 15 de diciembre del 13 de diciembre al 5 de enero. Esos son muchos días, son recursos y es un protocolo que desde la Junta de Galicia ya tendría que estar a los voluntarios, como siempre. Más que engrasado. Imaginemos al revés, que el 13 de diciembre se llama al Ministerio de Transición Ecológica y que tardan 15 días en responder. Es que los protocolos no pueden pasar semanas, porque efectivamente lo que estamos viendo es voluntarios, que no son las personas que tienen que afrontar las crisis, que como dices, es que ya es una constante en Galicia de cada vez que hay una catástrofe, son los pescadores, las pescadoras, la gente que vive del mar, quienes tienen que limpiarlo. Además de unas bolitas que a medida que van llegando, que se pueden esconder, se pueden poner debajo de la arena. O sea, la limpieza de esto es muy complicada. Cuanto más se tarde, claro, porque más va a estar, como el chapapote. a más cosas va a contaminar, más peces van a tomárselas. Descansado un poco. Armenteros, no, que pueda seguir trabajando y atendiendo a sus pacientes. Que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias, buen día. Y lo de ventilar las aulas también, con la que está cayendo fuera, ¿no? Ya, pero sí también lo veo complicado. Pero eso ya nos acostumbramos en la pandemia, ¿no? Y un poquito más de teletrabajo, que las empresas lo faciliten, porque el vacío que decía Inma es muy importante. No se lo puedes llevar a los abuelos porque pones malos a los abuelos, no lo puedes dejar en casa porque tú tienes que ir a trabajar. Las empresas hay que hacer esa llamada a que faciliten en lo posible el teletrabajo, no para el que esté un poco enfermo, sino también para el que tiene niños enfermos, que ya lo habíamos superado en la pandemia. Voy a reducir un poquitito esta tertulia porque lleva más de 10 minutos esperando en Eco Carazo, en el frío de la nieve. Madre mía. Entonces... Mírale cómo está. Es que ya ese macro decreto ahí con tanta letra pequeña, letra grande. Cada vez tiene más guiños y más negociaciones. Hay un acercamiento de Junts a la empresa también catalana que no habría que dejar de lado. Y la vicepresidenta, ministra de Hacienda, sí que ha dado muchas claves con ese de incorporar ese perímetro en el que van a incorporar elementos. Que ya nos está señalando que esto no tiene que ver con la parte de la amnistía, que sería quitar ese párrafo que a Junts no le gusta, pero sí incorporar en las competencias, en partidas y va a hacer lo mismo con el PP,
campañas que le puedan para que el PP los compensar, apoye. que le Es puedan decir, compensar para votar que pero sí va a hacer a lo los mismo. decretos. Es decir, más pregunto. para Cataluña Con otros y menos elementos. para el resto del conjunto de España. De aquí Esa es a la el conclusión. 48 horas. Porque Junts no negocia pensando en el conjunto Juan, de España. en el caso de negocia estos pensando decretos, en sí mismo. en el caso de estos decretos, que es verdad que decaigan es una, cuando decía la vicepresidenta, Sería un horror. Son para la gente, en esto es que es verdad, es que Claro. son miles de ayudas a ciudadanos Ya, y a empresas. Sí, a pequeña un año y empresa medio y a han gran tardado en empresa. sacarlos adelante. Ya, pero las negociaciones intentar son sacarlos así. adelante. De una Prima. comunidad que a otra, aquí es verdad que es que entra tanta economía dentro de estos Sí, decretos señor. que es que favorece a todos. Y esto es lo que se izquierdas, está derechas, negociando. comunidades Las cosas- Pero que lo, autónomas. Los que lo decretos mezclan con ómnibus- toda la intención. Los decretos Hombre, ómnibus- claro. Hombre, claro. Los decretos ómnibus en los que se mete un poco de todo al final son un batiburrillo y lo que hay que hacer es señalar cuáles son las medidas urgentes y para Con toda la intención. Los decretos Hombre, ómnibus- claro. Hombre, claro. Los decretos ómnibus en los que se mete un poco de todo al final son un batiburrillo y lo que hay que hacer es señalar cuáles son las medidas urgentes y para eso está el decreto y luego todo lo demás negociarlo por la vía ordinaria. Ese es el problema, Ya está. que al final el gobierno impone los decretos y eso genera que muchos partidos digan, oiga, esto no se hace Que entre la así, investidura, esto no se Juan, y el hace cierre así". del año había tan pocas semanas que el embudo es muy grande y Ya. las No, pero es que urgencias han eran metido muchas, hasta una desde reforma los de la ley de 10.000 enjuiciamiento millones criminal. hasta las ayudas de transporte, sí, no, digo que Sí. eran más que las pequeñas cosas, lo urgente y lo importante de cara al cierre de año. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿y qué dice el PP? ¿Cuál va a ser el sentido de su voto el miércoles? ¿A favor o en contra del decreto?